Chicos, buen día. Vamos a iniciar la práctica número 14 de diseño digital en el entorno del software de nube Onshape. En esta ocasión, recuerden ustedes, realizamos para esta práctica el bosquejo de un diseño que no tiene propiamente una serie de cotas o de medidas como normalmente o naturalmente las habíamos realizado en los proyectos anteriores. Ahora nos vamos a basar a partir de una imagen o una fotografía y vamos a tratar de copiar el bosquejo de la misma. Para este proyecto entonces se hace de igual forma necesario que nosotros hagamos un viraje en cuanto a las unidades de espacio de trabajo y vamos a requerir de igual manera, como ha sucedido en las ocasiones anteriores, de las unidades en milímetros. Solamente, pues bueno, para que en el momento del trazado de los diferentes componentes, estos tengan la posibilidad de caber en el entorno especialmente preparado para el trazo de los mismos componentes. Una vez que tenemos estos elementos trazados, lo que vamos a hacer es seleccionar uno de los planos. Vamos a seleccionar el plano front e iniciar el bosquejo número 1. Está ya definido entonces el bosquejo número 1. Ahora simplemente damos un toque en el cubo, en el plano front, para tener de frente al plano front. Lo que tenemos que hacer en este proyecto de diseño digital es importar una imagen a manera de fotografía o a manera de un trazado previo, el cual vamos a proceder a copiar posteriormente. De tal suerte que para este caso utilizamos la herramienta insertar archivos de imagen. Hacemos un clic en esta herramienta y posteriormente hacemos un clic en insertar imagen. Se ha aperturado una ventana donde es posible, donde es factible anclar esa imagen. Sin embargo, necesitamos acceder nosotros a el icono que me permitirá precisamente importar la imagen, en este caso desde mi escritorio. Yo he anclado esa imagen en mi escritorio de manera previa. Entonces, pues bueno, lo que va a suceder es que tengo que reducir el tamaño de mi elemento de trazo, de mis componentes de trabajo, para poder realizar esa actividad. Entonces me voy a los tres puntitos que están en la parte superior derecha de mi campo de trabajo y me fijo en el zoom. En el zoom hago una disminución del tamaño de las estructuras y aparece ya entonces el componente del botón importar. Lo toco ese botón importar, hago clic y me accesa al archivo donde yo pretendo o del cual pretendo arrastrar esa imagen que voy a trabajar el día de hoy. La imagen que vamos a trabajar es la de la taza. Aquí está, yo se las voy a agregar a la plataforma de Classroom y la tengo anclada en mi escritorio. Ustedes podrán tener esta imagen anclada a otro tipo de archivo. Entonces lo señalo y después lo abro, ese mismo archivo. Ya está adjuntado en la antesala de Onshape mi archivo en cuestión, y al mismo tiempo se me abren una serie de notificaciones que me avisan de que se han logrado realizar previos anclajes. Cierro dando clic en la X esa ventana de notificación simplemente para seguir trabajando. Tengo ya entonces anclada en la antesala de mi componente de Onshape, en el área de trazo de Onshape, esta imagen. Para anclarla precisamente al momento de trazo, lo que tengo que hacer en cuestión es hacer un clic. Hago un clic a la imagen y entonces voy a hacer un clic nuevamente en el área del plano front. Pero les decía durante la clase, procuremos que sea lo más lejano posible al centro de todos los planos. De tal manera que yo voy a hacer un clic en la esquina superior izquierda, pero será un clic sostenido. Entonces hago un primer clic, ya lo hice, y sigo presionando el botón izquierdo del ratón y al mismo tiempo arrastro esta imagen para que se despliegue en todo el campo de trabajo de trazo del plano front hasta que haya sido o sea visible. En este momento ya he anclado esta imagen al área de trazo. Procederé entonces a movilizarla
en función de donde me sea más conveniente iniciar ese tipo de trazo. De tal manera que voy a hacer un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón para movilizar dicha imagen, movilizarla hacia la parte superior. Sabiendo de antemano que es más o menos simétrica esa figura que estoy a punto de copiar, pues bueno, entonces lo que hago es centrarla en relación a el eje vertical. Hago que quede aproximadamente la mitad de la derecha en proporción a la mitad de la izquierda, en proporciones iguales. Y la base de la tacita que quede anclada en la parte inferior del plano de las X. Un poquito hacia abajo, porque recuerden ustedes que debo tener una área plana para considerar en esa taza el área donde se va a soportar una vez que pueda ser impresa en una impresora de tercera dimensión o pueda ser sometida al fundido o al moldeado de la misma ya en plano real. Voy a centrar entonces, una vez hecho esto, centrar la figura o el campo de trazo para hacerlo más visible a todos ustedes, de tal manera que presiono la tecla Control, de manera simultánea el botón derecho del ratón y estaré ya en condiciones de realizar dicho trazo. Lo que observo es que, bueno, de alguna manera los 4 lados que bordean la figura de la tacita son iguales, se trata de un cuadrado. El área punteada que se encuentra alrededor establece 4 lados iguales. Esto lo percibo a simple vista, de tal manera que para evitar que en un futuro me rechace algunos trazos este sistema de Onshape, lo que hago es, en consecuencia, dimensionar por lo menos alguno de los lados, de tal manera que llamo a la herramienta Dimensión. Después doy un clic sobre una de las líneas punteadas, una de las 4, y simplemente obtengo la medida necesaria, hago un Enter sin variar esa medida para que ésta quede anclada en las inmediaciones de este campo de trabajo. Voy a ampliar un poco más el área de trazo de la taza y voy a ocupar en este momento el área derecha de esa taza para comenzar a simular o bordear todo el perímetro derecho de la taza. Solamente voy a copiar lo más posible, lo mejor posible, el perímetro del área derecha y voy a copiar en automático el área izquierda. Bien, de tal manera que doy un clic en la herramienta línea y trazo mi primera línea a partir del centro de todos los planos. Hago un clic y hago un clic a donde más o menos converge con el resto del trazado de las líneas. Ahí está bien, y hago un escape. De tal manera que yo ya logré tener una parte plana en la parte de abajo de la taza, porque la ilusión óptica hiciera parecer que la parte baja de la taza es curva, y pues bueno, no puede ser curva, no se sostendría de manera vertical esta taza si se imprimiese o se moldeara de manera real, de manera física. Debo copiar a partir de ahorita entonces las curvas que tengo en este segmento de la taza. Para ello entonces lo que voy a hacer es llamar en consecuencia a la herramienta arco de 3 puntos. Ya lo activé, el arco de 3 puntos, e inicio la consolidación de los diferentes arcos. El primero de ellos irá o surgirá a partir del último punto donde me quedé en el trazo de la recta, y pues más o menos ahí sería ese otro trazo. Lo que hago es tratar de simular el contorno lo más posible, lo mejor posible de esa taza, y hago un Enter. Tengo ya entonces lo mejor posible copiado el trazo de esta periferia, de este perímetro de la taza. Una vez que tengo activada el arco de 3 puntos, pues continúo con el trazado de la siguiente curva que voy a iniciar a partir del último punto donde yo me quedé en ese trazo. De tal manera que hago ese trazo y pues bueno, me parece que aquí pudiese quedar el segundo trazo de esa taza, y voy a tratar de
copiar el contorno del perímetro de la misma, doy un clic en el tercer punto y hago un enter para que se ancle esa curva en ese momento. Voy a volver a centrar hacia abajo la taza, que es el área que yo estoy necesitando en el trazo que estamos ejecutando, en el trazo que estamos realizando. Y voy a trazar de una sola cuenta el resto de la curva que está del lado derecho. Sigue activada la herramienta arco de 3 puntos, de tal manera que doy un clic en el punto último donde llegó la curva anterior y doy el clic en la parte superior, de esta taza. Ese es el segundo punto. Vamos con el tercer punto, que tratará de copiar el contorno de la taza hasta la parte superior. Hago clic ahí, ya vive ahí esa curva y hago un enter. Entonces ya tengo establecido todo el perímetro de la parte de abajo y de la parte derecha de esa tacita. Voy a copiar entonces ahora la parte de la curva que se encuentra en la parte superior, pero solamente hasta la parte media. Si ustedes se dan cuenta, hay una línea aquí que es una línea fantasma que me dice que en ese momento, en ese punto en particular, se ha logrado llegar hasta la línea media de este componente que estoy trazando en este momento. Bueno, entonces sigo teniendo activada la herramienta arco de 3 puntos. Lo que hago es un nuevo clic en el punto último de la última curva donde me quedé y trato de simular hasta la parte media la curvatura general de esa taza, y me doy cuenta que se sale mucho del rango de curvaturas, de tal manera que le doy el clic, le doy el enter, pero no la voy a utilizar. Voy a retroceder, voy a desanclar esa curva y la voy a hacer en 2 segmentos. Bueno, vuelvo a activar el arco de 3 puntos. Posteriormente doy la segunda curva más o menos hasta este momento. Esto es aproximado y tengo entonces el trazado ahí de la curvita de esa taza en ese momento, y entonces doy un enter. Tengo ya anclada una de las curvas que me va a permitir concretar el trazado. Vuelvo a hacer un clic ya que tengo habilitada el arco de 3 puntos. Vuelvo a hacer un clic en el último punto donde me quedé, y ahora sí hasta el punto medio del trazado que divide a la taza en 2 segmentos casi exactamente iguales, el derecho y el izquierdo. ¿Por qué decidí copiar el lado derecho? Porque es el lado derecho donde se encuentra el asa o la oreja de la tacita. Ya copié ese contorno y doy un enter. Se han copiado entonces ya lo mejor posible el contorno de la taza del lado derecho. Pero debo cerrar este trazado para que en un futuro me sea posible acceder a la extrusión. Pueda extruir, de tal manera que deshabilito arco de 3 puntos y habilito la herramienta línea, y voy a trazar una línea desde el último punto donde me quedé hacia el primer punto que tracé de manera original en este proyecto de diseño digital, y hago clic en ese momento. Tengo entonces ya el trazado de toda la parte derecha del contorno o del perímetro de esta taza. Voy a proceder ahora a copiar el contorno del asa de la taza o la orejita de la taza. Para esto me voy a auxiliar de otra herramienta. Esta herramienta se llama ranura. La voy a activar, ya está activada, y voy a dar un clic pero por dentro del cuerpo de la taza, porque si yo doy un clic por fuera del cuerpo de la taza, entonces el asa no se adjunta, no se adhiere a la taza, quedarían como elementos por separado. Entonces no ingreso mucho, apenas tenga la oportunidad de estar dentro del cuerpo de la taza, hago un clic. También les hago la indicación de que quede más o menos en la parte media del contorno del grosor de esa taza. Entonces ahí queda el primer punto. En apariencia se lanza una línea como las que ordinariamente nosotros hemos trazado, pero tiene ciertas diferencias. Y voy a llegar también hacia las inmediaciones de la taza por el lado de adentro, y voy a hacer un segundo clic, de tal manera que ese segundo clic, y doy un escape
para que se dejen de realizar estas líneas. Y lo que hice es que aproximadamente también di el clic en el segundo punto, donde concuerda con la parte media del grosor de este cilindro de la orejita de la taza. Bien, en apariencia era una recta normal, pero bueno, esta recta es diferente porque tiene dos puntitos blancos. Esos puntitos blancos, chicos, son tirantes que me van a permitir deformar o darle una forma específica a esta línea que tengo aquí. Es una línea moldeable. Antes de iniciar el moldeo de esta línea, debo procurar que esté desactivada la herramienta ranura que acabo de ocupar. Hago un clic para que se desactive y ahora sí puedo comenzar a trabajar desde los tirantes, que son estos puntos blancos, para consolidar el asa de esta taza. Entonces hago un clic sostenido en este primer punto y lo que voy a hacer entonces con este clic sostenido es jalar la línea para que empiece a moldearse de tal manera que siga lo mejor posible la trayectoria del asa de esa tacita. Ya tengo el primer tirante movido, voy a mover el segundo tirante, hago un clic sostenido y se empieza a mover la forma de esta línea, de esta ranura, y pareciera ser que por ahí quedó. Puedo hacer un ligero toque en la parte superior. Recuerden que esto es un componente muy aproximado de trazo ahí, y voy a dar un ligero toque hacia la parte superior. Entonces vean cómo ya quedé lo mejor posible en la mitad de esta oreja original de la taza. Ya tengo circundando en la parte media este componente. Bueno, a partir de ahorita, si yo hago más pequeña esta figura, a partir de ahorita estamos en condiciones de terminar el primer bosquejo. Pero en un futuro yo voy a realizar una extrusión con la herramienta girar, y esa herramienta girar me va a solicitar un eje de giro. Entonces procedo, antes de que me lo solicite, me prevengo con ese eje de giro. ¿Cómo logro ese eje de giro? Entonces llamo a la herramienta línea de construcción. Tengo habilitadas las dos herramientas y hago un clic en el borde superior del último punto que tracé, o del último punto que tracé. Entonces voy hacia arriba en una línea vertical, a una altura aproximada. No es necesario tener una altura determinada, y hago un escape. Es suficiente tener entonces consolidada un eje de giro. Esta línea de construcción en un futuro la voy a consolidar como un eje de giro. Entonces ya tengo ahí los componentes básicos para consolidar mi primera extrusión. Y para consolidar mi primera extrusión, lo que tengo que hacer entonces es terminar con el bosquejo 1. Ya terminé con el bosquejo 1, de tal manera que estoy en posición o en condiciones de llamar a la herramienta de extrusión a manera de giro. Lo que hace el giro es que me va a extruir la parte de la cual señalé el perímetro, y me va a copiar un segmento idéntico del lado izquierdo, de tal manera que se va a complementar el resto de la taza de la siguiente manera. Entonces hago clic en giro. Ya activé la herramienta de extrusión de giro, y me está pidiendo que le diga cuál es la cara que voy a extruir, y yo le digo pues está toda la cara, o todo el contorno, o todo el perímetro que necesito extruir. Se ha puesto de color amarillo ese componente, pero ahora me está diciendo: ¿quieres copiar del lado izquierdo un segmento completamente igual? Pues yo le digo que sí, haciendo un clic en eje de giro, porque voy a necesitar entonces un eje de giro. Le doy clic a eje de giro, después señalo a quién voy a establecer como eje de giro y le doy terminar en la palomita. ¿Qué es lo que obtuve entonces? Una copia del lado izquierdo de lo que yo había señalado como perímetro del lado derecho. Tengo ya copiado el contorno de toda esta tacita, ¿verdad? Ya está concretado, ya está terminado.
¿Qué es lo que me falta? Pues bueno, las tazas. Las tazas son recipientes y al ser recipientes entonces tienen una parte hueca. Voy a dar un clic en el plano top. Ya di el clic en el plano top, nada más para tener presente a ese referente del plano top. Ya lo tengo ahí de frente al plano top. Lo que voy a hacer ahora es aplicar el efecto cáscara o el efecto cascarón sobre estas dos caras que tengo aquí. De tal manera que activo la herramienta cáscara o cascarón y lo que me está diciendo el sistema de OnShape es que me va a hacer un cascarón en automático de 2.5 milímetros o de manera predeterminada. Nosotros le vamos a dar un grosor un poquito mayor de 3.5 milímetros. ¿En qué caras? Ahora me falta señalar las caras en las cuales voy a trabajar. Es esa cara y es esa cara. Entonces lo que hago es aceptar los trazos que acabo de hacer y la taza ya quedó hueca en la parte interna. Ya tengo aplicado en ese segmento el efecto cascarón. El cuerpo de la taza entonces ya casi está terminado. Vuelvo a dar un clic en el plano front simplemente para acomodar la figura, pero pues bueno, ahora lo que está sucediendo es que en apariencia se desapareció los otros elementos de trazo que concreté, en este caso específico la orejita de la taza. Entonces lo que voy a hacer es volverlos a poner visibles. ¿Cómo los pongo visibles? Haciendo un clic en el ojillo de bosquejo 1. Vean cómo tiene una diagonal atravesada. Yo desbloqueo la vista de ese ojillo y reaparece los primeros componentes que pude trazar. Bueno, hasta ahí llevamos extruido ese segmento. Lo que voy a hacer a partir de este momento es extruir o proceder a extruir los componentes de el asa de la tacita. Estos componentes del asa de la taza, pero no lo puedo hacer desde los planos que originalmente tengo. El plano front, el plano right o el plano top no me sirven para consolidar el asa de esta taza. Tengo que generar un plano nuevo para poder realizar este segmento y sobre todo poder trazar una circunferencia que me determine el grosor del asa de esta tacita. De tal manera que voy a generar un plano nuevo. Voy a generar un plano nuevo inclinado en dirección del asa de la taza. Bien, para hacer ese plano tendré que hacer clic entonces en avión o plano, hago clic, lo activo. Ya está activada esa herramienta y me dice que me haría un plano por compensación. Yo no quiero un plano por compensación porque me lo duplicaría en una área que no necesito. Si yo tengo como herramienta para trazar ese plano una curva y un punto por donde quiero que pase ese plano, la curva y el punto, entonces necesito buscar una herramienta que me diga que genero un plano con un punto y una curva o un punto de curva. Bien, entonces aquí donde dice compensar, doy clic en la flechita hacia abajo, se despliegan una serie de posibilidades, punto plano, ángulo de línea, punto normal, 3 puntos, plano medio y aquí está, punto de curva. Si yo tengo un punto y tengo una curva para trazar ese nuevo plano, entonces selecciono esta opción para trazar mi nuevo plano. De tal manera entonces que doy un clic, me dice da un clic, ¿cuál es la curva en la cual tú quieres trazar ese plano? Es esa la curva. ¿Y cuál es el punto? Porque es un plano punto curva. Este es el punto. Entonces en automático, de manera automática, lo que se hizo fue generar un plano inclinado. Vean, es como les decía en clase, como si estuviésemos viendo un vidrio recargado en la pared, inclinado. Ahora sí ya estamos en posición de poderle dar instrucciones a este componente para hacer el trazado del grosor de esta taza, ¿verdad? O del asa de esa tacita. Bien, de tal manera entonces que yo necesito completamente de frente, no pierdan de vista, les decía durante la clase, no pierdan de vista a este puntito, porque es ahí donde trazaremos nosotros la circunferencia que va a definir el grosor
el grosor total de esta asa, del asa de la taza. Entonces necesito de frente al plano nuevo, a este plano de frente, necesito estar de frente al plano que acabo de trazar, este plano inclinado. Para ello entonces voy dando vuelta y me doy cuenta que se trata del plano right o de la cara right, y entonces tengo ya de frente a la cara right de la tacita. Lo que hago es centrar este componente ahí. Entonces, bueno, miren, lo que voy a iniciar ahora será el segundo bosquejo o el segundo sketch. En este segundo bosquejo o sketch le voy a dar la indicación de que necesito que me haga el trazado de este componente en este plano, en el plano nuevo, y le doy un clic al plano nuevo. Ahí está ya el clic en el plano nuevo y lo vuelvo a poner de frente al plano right. Vuelvo a hacer la indicación, no pierdan de vista a este puntito que tengo aquí, que es el que me va a ser útil para hacer ese trazado. Entonces voy de frente, le doy un clic a la cara right, ahí está ya de frente la cara right, y lo que debo hacer ahora es encontrar el puntito que les dije que no perdieran de vista, es este de aquí. En este punto entonces lo que voy a hacer es emitir un círculo de punto central. Llamo a la herramienta círculo de punto central. Utilizando este punto es que voy a trazar entonces una circunferencia. ¿Qué tan grande la circunferencia? Eso lo definirá entonces qué tan grueso necesito el asa de la taza. Aproximadamente yo quisiera pensar que por ahí ya tenemos un grosor de una asa de una taza idóneo. Y doy enter y vuelvo a hacer otro enter para que se ancle esta figura. Si yo la cambio de posición, si la giro, vean dónde ha quedado esa circunferencia. Ha quedado sobre el plano inclinado. Si yo le doy un clic a front, esta circunferencia ha quedado sobre el plano inclinado y va a definir el grosor del asa de la tacita. Pareciera ser entonces que el diámetro total de esta circunferencia es muy pequeñito en comparación a lo que tengo en el referente del dibujo. ¿Puedo cambiar el diámetro de esa circunferencia? Sí lo puedo cambiar porque todavía no he cerrado el bosquejo o el sketch. Entonces me posiciono en esta área, que tengo aquí. Doy un clic o doy un doble clic para volver a habilitar la edición del diámetro de esa circunferencia, y hago tecla retroceso y le voy a dar ahora que serán unos 6.5 milímetros y hago un enter. He redimensionado entonces el grosor de esa asa de la taza. Ya está ahí redimensionado ese grosor, véanlo, ya se asemeja más al grosor del asa de toda la taza, y puedo entonces en este momento concluir con el bosquejo número 2. Ahí está ya tengo ese trazado, tengo la circunferencia sobre el plano inclinado, sobre este plano está la circunferencia. Y voy a realizar entonces la extrusión de esa asa de la taza. ¿Con qué herramienta ahora? Con esta herramienta que se llama barrer. Barrer es para generar tubo. Recuerden que ya hicimos un proyecto anterior utilizando esa herramienta para generar algunos tubos. En un proyecto anterior la utilizamos. Habilito entonces con un clic a esta herramienta y me dice, bueno, ¿cuál es la cara que tú pretendes, en la que pretendes consolidar un tubo? Y marco entonces el área de la circunferencia que tengo señalada, ahí, y lo que hago es buscar el área de la circunferencia, ya la señalé, ya la tengo señalada ahí. Vamos a hacer más amplio esta marcación. Ya tengo aquí señalado ese componente. Ya está señalado ese componente. Y ya que está señalado, me dice cuál es el camino de barrido. Voy a eliminar esta área de barrido. Voy a eliminar el área de barrido y voy a volver a habilitar el bosquejo 2.
nada más para que se me facilite todo este trazado. Bien, ya tengo aquí esta circunferencia. Una vez que ha sucedido esto, termino nuevamente el bosquejo, vuelvo a habilitar esta herramienta. Me dice cuál es tu área de circunferencia que necesitas trazar, y le digo que va a ser la circunferencia que tengo señalada en el plano right. Ahí está la circunferencia. Vamos a ver si se nos facilita trazarla, indicarla desde este momento. No se señala, pero bueno, vamos entonces de nueva cuenta a señalarlo. Ahí señalamos primero esa área de la circunferencia. Ahora voy a volver a mover. Ya está señalada esa área. Indico entonces, vuelvo a activar la herramienta de barrido o de generar tubos. Ya tengo señalada esa área y ahora me dice, ¿cuál va a ser tu camino de barrido? Mi camino de barrido va a ser la curva que generé de la trayectoria del asa. Doy un clic entonces en camino de barrido, ya está ahí, y luego señalo dicha área de barrido. Ya que tengo consolidado esto, le doy terminar, y de tal manera que se ha generado el elemento que yo pretendo extruir. En apariencia no se observa que haya quedado la extrusión del asa de esta tacita, pero lo que debo hacer entonces para que sea observable es ocultar los diferentes planos. Estoy ocultando los planos para que sea evidente entonces el área que yo acabo de trazar. Ahí tengo ya tengo consolidados a los diferentes elementos. Está trazada el asa de esta tacita, ya está consolidada, y la parte interna de del mismo componente. Me falta ocultar por ahí algún elemento. Algún elemento está visible todavía, es el plano de la derecha. Ahí está, ya tengo totalmente terminada a la taza. ¿Qué puedo hacer a partir de este momento? Pues bueno, me doy cuenta quizá que los bordes de la taza pueden estar un tanto filosos, ¿verdad? Pueden estar un poquito filosos los bordes de esa taza. Entonces, lo que podría hacer es aplicar con la herramienta fillet o filete, aplicar un filete que será de 1.5 milímetros. Vamos a ver cómo se comporta con 1.5 milímetros sobre el borde interno para redondear el borde interno. Ya se redondeó el borde interno de la taza y vamos a hacer lo mismo con el borde externo. Vuelvo a marcar la herramienta fillet o filete, vuelvo a señalar entonces el 1.5 milímetros de espesor y señalo ahora la parte externa de esa tacita, y tengo ya el 1.5 milímetros en la parte interna y en la parte externa. El fillet 2 es de 1.5 milímetros y el fillet 1 es también de 1.5 milímetros. Está ya entonces concretado el elemento de trazo. Lo que voy a hacer a partir de ahorita es simplemente cambiar la apariencia, ¿verdad? Cambiar el color como lo hicimos durante la clase de la siguiente manera. Yo doy un clic sobre parte 1 para editar apariencia y pues le vamos a cambiar el color a este segmento y vamos a marcar también ese otro segmento y le doy aceptar. Tengo entonces cambiada completamente la apariencia de esta taza y se ha concluido este proyecto, el proyecto de trazo número 14 de Onshape. Chicos, esto es todo por el momento. Esta sería entonces también la última práctica de diseño en tercera dimensión en el entorno de Onshape. Nos vemos en una próxima actividad, ahora desde el territorio de las páginas web. Hasta pronto.